vamos a conversar con la socióloga María Luján Veneros. Ella es socióloga, como les digo, y además gestora de desarrollo. La vamos a saludar primero a María Luján Veneros. Muy buenos días, María, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a Radio Santa Cruz. Muy buenos días. Primero agradecer por la entrevista y saludar a toda la audiencia de Radio Santa Cruz. Bueno, María Luján pues nos va a compartir un poquito a propósito de un tema muy interesante, muy importante, que de alguna manera nosotros acá en la radio y también como parte de Fundación IRFA pues hemos venido dándole espacio, ¿no? El tema de la autonomía y también el tema de la gestión territorial, porque no, es que está bastante ligado. Así que para empezar, María, nos gustaría que nos pueda dar justamente una perspectiva quizás de cuál es la situación actual de las autonomías indígenas, originario, campesinas en el país y de repente esa importante y obvia relación quizás con el territorio. Bueno, es un tema bastante complicado el tema de las autonomías indígenas originarias, porque si nos ponemos a pensar, es una lucha de reivindicación de la tierra de los pueblos indígenas originarios de mucho tiempo, ¿no? Que no solamente es en este último proceso que se viene desarrollando. Nos podríamos remontar a la época de la colonia, incluso donde el mismo rey de España reconoce a los territorios indígenas originarios, dándoles unas cartas que luego les sirven a estos pueblos, en especial a los pueblos de los Andes, este tipo de documentación que ahora les ha servido en este nuevo proceso, luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado, como argumentos para obtener su autonomía indígena originaria. Pero en el caso de pueblos jóvenes, como son los de las tierras bajas, continúan aún en la lucha de ser reconocidos tanto en territorio como en la autogestión, si quieren, de sus mismos pueblos. Desde que se ha aprobado la ley de descentralización y previamente haber aprobado la Constitución Política del Estado, solo hay en Bolivia, hasta el momento, tenemos 6 autonomías indígenas originarias funcionando legalmente, ¿no? Con todos los requisitos que ha puesto este nuevo proceso. La primera es de Charago y Yambaé, la segunda que tenemos es de Uruchipaya en Oruro, de Rajaipampa en Cochabamba, de Quereimba y Yambaé en Santa Cruz, Salinas en Oruro, Hatunay Yura en Potosí, y están en un proceso de transición bastante complicada el TIM y Huacaya. Complicada, les digo, porque están en ese proceso de elección de sus nuevas autoridades en ese contexto de autonomía indígena originaria, pero que aún no hay los suficientes consensos con algunas partes de la población, que por temas algunos de intereses tanto políticos como económicos están trabando la elección de estas autoridades, ¿no? Entonces están en ese proceso de constitución de su autonomía el TIM y Huacaya. Perfecto. Además, ya estos pueblos que ya son autonómicos y tienen constituido su gobierno, tropiezan ahora con las reglas que les impone el Estado, que todavía es muy centralista, que no permite el desarrollo, si quieren, autonómico de su desarrollo, ¿no? Con una visión y lógica de cada uno de los pueblos. Como ven, el tropiezo no solamente es cómo llegar a ser autonómico, sino también es después de ser autonómico, cómo pueden ejercer plenamente su autonomía con una visión de su propio desarrollo.
Así es, con una visión propia. Nos encontramos en esta ocasión, amigo oyente de Radio Santa Cruz, con María Luján Venero, socióloga y gestora de desarrollo, hablando sobre autonomía y gestión territorial. María, está claro, ¿no? La autonomía se la ejerce sobre un territorio propio, en este caso, y justamente cuando hablamos quizás de propiedad de estos territorios, ¿qué podemos mencionar quizás en torno a la situación, por ejemplo, de la titulación, los títulos colectivos, las TCOs que las llamamos, pero que en realidad tienen otro nombre en cuanto a la normativa? Pero ¿cuál es la situación? ¿Qué podemos aportar justamente a este análisis al respecto? La propiedad que se tiene sobre los territorios en el caso de las autonomías indígenas originarias es comunitaria, no es individual. De repente ahí surge también la diferencia, ¿no?, de ser un pueblo indígena originaria con el manejo y propiedad de sus territorios. Y el tener ese manejo de sus territorios significa también tener sus recursos naturales. Ese es un tema bastante complicado como lo están manejando en algunas autonomías indígenas originarias, porque hay ya la propiedad y titulación individual dentro de la misma autonomía indígena originaria. En el caso, por ejemplo, de Salinas, ya tenían la población su propiedad individual, que ha sido en un proceso anterior, en 1953, con la reforma agraria, que se va titulando pues, la propiedad individual, pero lo que se ha hecho es un reconocimiento de del territorio y territorialidad del pueblo, en el caso de Salinas, que es de gestión de la autonomía indígena originaria. Es un poquito complicado el manejo de los términos, ¿no? Antes las TIOC, antes las TCO se han convertido ahora en las TIOC por las nuevas leyes y reformas que se han dado dentro del Estado boliviano. Ahora, María Luján, vemos, por ejemplo, los datos desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria a propósito del tema de titulación, en este caso de los títulos colectivos, de las TIOC o TCO, que es quizás como más las conocemos. Un avance que parece interesante. Sin embargo, en el último tiempo parece que la situación no va tanto por ese lado. ¿Cuál es su perspectiva quizás? El tema es complicado, como ya les decía antes, por lo siguiente. El mismo Estado, con una visión todavía muy centralista de la gestión territorial, ha hecho que el reconocimiento de los pueblos indígenas se haya frenado. Por ejemplo, hay un problema bastante serio en Santa Cruz, ya se les ha reconocido como pueblo indígena a los de... se me fue el nombre ahorita, perdón. A un pueblo, no son los chirihuanos, se me fue en este momento, pero que tienen problemas porque se manejan bastante recursos naturales. Entonces lo que están frenando o queriendo que se retroceda en este proceso de reconocimiento de pueblos con su territorio. Entonces eso hace que haya una visión todavía y predomine la visión centralista y municipalista en este caso, pero también dentro de lo que es el municipalismo, centralismo, ¿no? Que se maneje con una visión desde el gobierno central, qué es lo que se tiene que hacer con esos territorios, lo que implica que la autonomía indígena originaria no puede aún manejar ni desarrollar su visión de desarrollo de los mismos territorios. Entonces es complicado. Si bien se ha reconocido en algunos casos, como las autonomías indígenas, que ya están
en proceso, pero hay otras que están en esa disyuntiva de si conviene más tener la propiedad individual o la propiedad colectiva. Entonces ya, a pesar de que se les ha dado ya la propiedad colectiva. María, quizás se refiere al pueblo chiquitano de Lomerío, el que hacía mención. Exactamente, el pueblo chiquitano, que es el que tiene el problema, exactamente es él. Los chiquitanos que les están queriendo revertir todo ese proceso que ha costado mucho. En el caso de los pueblos indígenas originarios de tierras bajas, es a partir de las marchas por el territorio de los años 90, o sea que no es tampoco poca la historia que se tiene a partir de ellos, ¿no? Es una lucha que se viene por el reconocimiento de la tierra y del territorio desde los años 90. Bien, está con nosotros María Luján Veneros vía teléfono, ella socióloga y gestora de desarrollo, hablando sobre autonomía y gestión territorial. María, este tema del territorio, ¿cómo entenderlo a partir de este término quizás de gestión territorial en el marco de las autonomías? ¿Cómo se está expresando, cómo se está tratando de expresar quizás en los propios estatutos de los pueblos indígenas, o mejor dicho, en los estatutos de los territorios autónomos? Bueno, lo de repente principal es reconocer que para los pueblos indígenas no hay solamente la tierra como tal, sino es un territorio más allá de las límites muchas veces, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, antes de que haya toda la división política administrativa que se tiene en la actualidad o se ha tenido desde la República, para los pueblos indígenas no existían límites, entonces tenían una territorial y un manejo del territorio que les apoyaba en sus diversas actividades en diversas épocas del año, ¿no? Entonces es diferente ver ahora y quererles imponer una visión centralista y decir, bueno, hasta aquí es su territorio, estos son sus límites y solamente tienen que hacer este tipo de actividad, cuando la visión de ellos, de los pueblos indígenas, es mucho más amplia. Por tanto, la territorialidad es importante. ¿Qué es la territorialidad? Es el manejo de ese territorio que tienen recursos naturales, tienen poblaciones, que tienen una visión diferente de desarrollo y un manejo diferente del centralismo de los gobiernos, ¿no? Porque no solamente es este gobierno, también el anterior del señor Morales, como también los anteriores a la misma constitución política del Estado. Entonces, la lucha de los pueblos indígenas originarios por el manejo y la administración de sus territorios data de mucho tiempo. En el caso de los pueblos andinos, data desde la época de la colonia, y en el caso de los pueblos que se conoce, lo que se tiene es desde los años 90 en las tierras bajas, ¿no? Bien, son algunos de los elementos entonces que nos está aportando María Luján Veneros, socióloga y gestora de desarrollo, a propósito de la autonomía, la gestión territorial. En este marco quizás, María, ¿cuáles las perspectivas que desde justamente el trabajo que han realizado para esta investigación, el artículo que han realizado en todo caso, ven para el avance, la continuidad de los procesos autonómicos indígenas? Yo creo que una de las principales es la voluntad política que se tenga, no solamente dentro del gobierno ejecutivo, ¿no?, sino también del legislativo, porque hay soluciones que se pueden dar a partir de lo que es la gestión de los asambleístas, pero lastimosamente prevalece la visión más política que desarrollar, digamos, todo este proceso y reconocer a los pueblos indígenas originarios. Un principal punto de partida sería la voluntad política,
pero también es la adecuación de las normas y leyes que se tienen, tanto para acceder a la autonomía indígena originaria campesina, como también luego apoyar todo el proceso de los gobiernos autónomos indígena originarios, porque se les ponen reglas que no son adecuadas a los pueblos indígenas originarios. Perfecto, María. No sé, algo más quizás que agregar para concluir el contacto que tenemos en esta mañana. Sí, ojalá que estuviesen escuchando algunas de las autoridades y también a decirles a los pueblos indígenas originarios que su lucha no es en vano, que tener una autonomía indígena originaria es una conquista que no puede retroceder, que es complicado, que ha sido difícil, que se les ha puesto miles de dificultades, tanto administrativas como burocráticas, pero que lo han conseguido y esa es una gran lucha, una gran conquista que tienen y muchos están en esa vía y que no se dejen intimidar por lo de las leyes y de las normas que les pone el gobierno, que la gestión pública desde los pueblos indígenas originarios es posible con un apoyo y una visión, si quieren, diferente de desarrollo que se tiene a partir de las visiones de los pueblos indígenas originarios. Es posible entonces la gestión desde los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, María Luján Veneros, y será hasta otra oportunidad en la que podamos hablar de estos temas que son tan importantes para nosotros acá en Radio Santa Cruz. Con mucho gusto, muchas gracias por la entrevista.